Bien, pues en esta noche, querida familia de Conquistando Corazones, es el primer mensaje de esta nueva temporada y estaba meditando en la presencia del Señor que ministrar como mensaje inicial, porque sí es cierto que el Señor ha puesto en mi corazón ministrarles una serie y estaremos orando a Dios para que el Señor produzca en nuestro corazón cuando iniciarla. Pero sí, hermanos, tenía la necesidad grande de hoy ministrarles una palabra de parte de Dios. Y miren, hermanos, uno ya ha perdido la cuenta de los mensajes que, por ejemplo, yo he ministrado en el Cello. Eso no se cuentan. Y el intentar, después de que ya llevamos años, varias temporadas, haciendo esta labor para el Señor, y principalmente para el beneficio de su pueblo, el intentar usar este medio para impresionar a nadie, pues sería un poco de locos. Porque hablamos a un micrófono, no vemos a nadie, y el intentar impresionar a alguien sería de absurdos, perdónenme esta palabra. Intentar ministrar la palabra para intentar impresionar a alguien sería únicamente alimentar el ego que hay en el ser humano, en este caso el mío, y convertirme en un ser orgulloso. Pero después de tanto tiempo, que ya nos conocemos, la familia de Conquistando Corazones, tengo la necesidad hoy de traerles una palabra de Dios que sane el alma. Esta palabra tiene carácter de sanidad interior. Y esta palabra es como una medicina que a mí me ha servido, y si le puede servir a usted también, y no una medicina para el cuerpo, pero sí una medicina para el alma. Quizás hay fármacos y hay pastillas y hay métodos que quizás puedan solucionar problemas naturales. A nivel del cuerpo físico estamos hablando. Pero problemas almáticos, donde ya no tiene nada que ver con carne, heridas en el alma, dolores internos que no se pueden expresar, se necesita otra clase de medicina, y no natural, sino espiritual. Pues hoy vengo a traerles el 15 de septiembre del año 2016, 10:40 de la noche, vengo a traerles una medicina para el alma. La palabra de Dios, y ahora leemos, es mucho más que la psicología humana. Yo me entristezco al conocer como mucha gente que tiene a Dios quiere ir a psicólogos, incluso acude a ellos para intentar solucionar sus problemas, ignorando que la psicología, anote, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de un individuo. Y lo he dicho bien, lo estudia, pero no lo cambia. Porque hay problemas que ningún hombre puede tratar.
por muy experto que sea y por muchos estudios que uno tenga, no hay psicólogo ni psiquiatra, no hay pastillas, no hay fármacos, no hay métodos humanos que puedan formular, que puedan darte una medicina, que puedan sanar ciertas situaciones y heridas que únicamente la mano poderosa de Dios y su palabra puede sanar. Voy a leer la palabra del Señor. Quien tenga Biblia y me quiera acompañar, libro de Job, capítulo 37. Libro de Job, capítulo 37, dice el verso 5, dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Verso 18. El joven Eliud le dice a Job, ¿extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido? Verso 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Verso 20. Leemos la mitad del verso. ¿Será preciso cortarle cuando yo hablare? En el verso 5, el joven Eliud le quiere dejar bien claro a Job que Dios hace cosas que el hombre no llegará nunca, jamás a comprender mientras estemos en esta tierra. Porque es demasiado maravilloso para que la mente humana pueda razonar ciertas cosas que Dios hace. Por eso en el verso 18, parafraseando el texto, lo que el joven Eliud le está intentando explicar a Job es lo siguiente. Y le dice, mira Job, lo que Dios hace, no hay nadie que pueda hacerlo. Por lo tanto, el hombre no está a la altura para decirle a Dios qué es lo que estás haciendo. En el verso 19, lo que el joven Eliud le está intentando decir a Job es, mira Job, como Dios habla, no hay ser viviente en este universo que pueda hablar. Por lo tanto, nadie estamos en la altitud de decirle a Dios qué cosa estás diciendo. En el verso 20, como nadie le puede decir a Dios qué haces, ni tampoco nadie está en una altura suficiente para decirle a Dios qué es lo que estás diciendo, el joven Eliud quiere dejar bien claro que no es de sabios ni de gente cuerda intentar cortar a Dios cuando Dios hable. Por lo tanto, el resumen de estos versos que hemos leído es que como no podemos entender a Dios, nadie tampoco está en el lugar para decirle a Dios, estás haciendo mal las cosas, estás diciendo muy mal las cosas, por lo tanto, silénciate, no hagas nada y escúchame a mí darte un par de consejos. Básicamente lo que el joven Eliud nos está resumiendo es esto. Es cierto que a veces no entendemos a Dios, pero es que no estamos en la posición para decirle a Dios, estás haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas maravillosas que nosotros no entendemos. Ahora, ¿cuándo nace esa pregunta? El Señor, creo que estás haciendo mal las cosas. O si yo fuera Dios, dicen algunos.
las cosas no serían como es ahora en este presente. Sin embargo, mis queridos hermanos, quiero que se queden con el título del mensaje para que así puedan entenderlo. Este mensaje lo he titulado Perdido en mi dolor. ¿Por qué he empezado hablando de la psicología, la psiquiatría y también he seguido hablando de que hay cosas que no entendemos y que le preguntamos a Dios el motivo y el porqué y hay un silencio y empezamos a desesperarnos y se empiezan a crear heridas y esto nos lleva a aislarnos? Hay mucha gente que vive aislada de la sociedad. Hay gente que se ha creado fobia a estar entre la gente. Lo único que quiere es estar solo. No quiere hablar con nadie. Le molesta que la gente le hable. No te digo ya si alguien se atreve a contarle sus problemas e intentar descargarse con él. Quizás por educación le oye, pero en el corazón le está diciendo, mira, si hay algo que quiero es que te calles, porque si alguien tiene problemas soy yo. Hay gente, mis queridos hermanos, que vive con un dolor tan grande que no es capaz ni de expresarlo, porque si intenta expresarlo con palabras no sabría. No sé si es que le ha pasado esta siguiente situación. Yo ahora voy a estar citando situaciones. Quizá habrá en alguna situación que te sientas identificado. Por eso es que esto es una medicina para el alma. Pero hay gente, hermanos, gente que se ha aislado, ha puesto un escudo alrededor de su corazón y no permite que nadie entre en él. Por eso hay gente que ya se ha negado a amar. Y quizás antes amaban muy fácil, pero ahora hay como un aislante en su corazón y no le deja amar como antes amaba. Quizás antes se fiaba de la gente, pero ahora ya no se fía de nadie. ¿Y todo eso de dónde proviene? No puede salir de la noche a la mañana. Es porque hay gente que arrastra heridas. Miren, el corazón del ser humano es como una habitación. En esa habitación todos tenemos un armario. Dentro de ese armario guardamos cosas que nadie sabe. Yo tengo en mi corazón, es una habitación, en esa habitación hay un armario y dentro de ese armario guardamos cosas que nadie sabe. A veces guardamos heridas que nadie sabe. Guardamos secretos que nadie sabe. La mujer guarda secretos que ni el esposo conoce. El esposo guarda secretos que la mujer ignora. Hay gente que en ese armario del corazón ha guardado cosas y a veces, hermanos, nos levantamos y la gente nos dice, oye, ¿te pasa algo? Y nosotros decimos, no nos pasa nada. Pero la realidad es que sí, es que nos pasa algo. Pero no sabemos explicarlo. Es esos días que te levantas raro y no sabes por qué. Te levantas triste y no sabes por qué. Estás intentando pensar y dices, bueno, el porqué de esta tristeza. Y te empieza a invadir una tristeza tal que como no la frenes, termina en una depresión absoluta. Y nos preguntamos el por qué, si actualmente no tenemos problemas para caer en depresión. Y la respuesta es que dentro de nuestro corazón hay un armario y dentro de ese armario guardamos heridas que nadie sabe, secretos que nadie sabe, porque arrastramos un dolor de nuestro pasado que todavía no lo hemos solucionado y hay gente que vive perdido en su dolor. ¿Por qué he titulado este mensaje Perdido en su dolor? Porque en el verso 18 Eliud le dice, mira Job, lo que Dios hace no hay quien lo entienda. En el verso 19 le dice, lo que Dios dice no hay quien lo entienda. En el verso 20 le dice, mira, más vale que cuando Dios hable mejor ni le cortes, porque es más sabio guardar silencio. Pero ¿sabes cómo termina el verso 20? Le dice, mira, no podemos decir a Dios qué haces, ni tampoco decirle a Dios qué dice. Es mejor guardar silencio, porque dice el verso 20, porque por más que el hombre razone, quedará como abismado.
¿Sabes por qué nadie es capaz de decirle a Dios qué haces ni qué dices? Porque por más que el hombre razone, quedará como abismado. La etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Y cuando yo he estudiado la palabra abismado, me he encontrado con la siguiente definición. La palabra abismado es una persona que dirige toda su atención a sus pensamientos, aislándose de la realidad. Miren, mucha gente de las que me está escuchando se ha quedado abismado más de una vez, pero no se acuerda, y ahora yo se lo voy a recordar. Miren, muchas veces, hermanos, hemos estado pensando en algo, y alguien ha pasado por nuestro lado y nos ha saludado, y nosotros no lo hemos contestado. Entonces esa persona ha tenido que volver una segunda vez y gritarnos más fuerte. ¿Oyes? Cuando hemos oído un grito, de pronto hemos vuelto a la realidad. Y le hemos dicho, perdona, no te hemos visto. Bueno, la cuestión es que sí es que le vimos. Y él nos dice, te he llamado y no me has contestado. Perdona, no te he escuchado. No, la cuestión es que sí le escuchemos. Sí le vimos pasar, sí le escuchemos hablar, pero resulta que estábamos abismados. Estábamos tan sumergidos en nuestros pensamientos que nos aislemos de la realidad. Y hay gente que vive con un dolor tan grande, que viven en un estado de abismados. Se sumergen tanto en sus pensamientos que se aíslan de la realidad. Hay gente que se han sumergido tanto en sus pensamientos de intentar comprender por qué sufren, que se han aislado de la realidad y sin darse cuenta el dolor les está llevando a alejarse de su familia. Sin darse cuenta el dolor les está llevando a una soledad absoluta. Sin darse cuenta, intentar sumergirse en los pensamientos de por qué sufro, les está aislando de la realidad existente con Dios, de modo que ellos intentan vivir y no viven porque viven en una realidad adversa. Se han aislado de la realidad verdadera. Y es a causa de que están intentando comprender lo que jamás pueden comprender. Porque hay ciertas cosas que no se entienden. Y miren, el hombre que perdió 7 hijos y 3 hijas, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. El hombre que perdió todo en un solo día. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Job tiene que terminar con estas palabras. En todo no pecó Job. Y en el final del capítulo 1 tiene que decir la Biblia, no pecó Job, pero tampoco atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que el hombre que ha perdido sus hijos, su ganado, su hacienda, sus riquezas, incluso su salud, se ha mantenido tan firme que no ha pecado con sus labios. Pero el hombre que fue capaz de mantenerse en fidelidad, atención, se sumergió tanto en su dolor que Job comenzó a vivir el título de este mensaje, perdido en su dolor. Y ahora aquí quiero aclarar algo. Perderte en tu dolor no necesariamente es vivir en pecado. El hombre que no pecó, Job, después de haber pasado todo eso y no pecar, se sumergió en su dolor y vivió perdido en su dolor, de modo que el que no pecó en el capítulo 1 y en el capítulo 2 tiene que exclamar en el capítulo 3 y decir, perezca el día en que yo nací.
y perezca el día en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío no cuide Dios de él desde los cielos. Que la claridad tampoco resplandezca sobre él. Lo abrace la muerte, lo cubran las sombras. Que los días, el día de mi nacimiento no se encuentre entre los días de la semana, ni el mes de mi nacimiento se encuentre entre los meses del año. Y ahora exclama Job y dice, ¿quién me diese que fuera como un abortivo? Como uno de aquellos pequeñitos que nunca vieron la luz. Ahora entonces reposaría y descansaría juntamente con los reyes de la tierra. Quiero dar un dato así, abuelo de pájaro, como se suele decir. Job se sumergió tanto en su dolor, se perdió en su dolor. El hombre que no pecó, pero se perdió en su dolor porque maldijo el día de su nacimiento. Deseó que aquel día no existiera en el calendario del tiempo. Y él deseó, dice, ¿quién me diese ser como un abortivo? Hay gente que quizás me esté escuchando en directo, o luego quizás nos escuchen a través de la vía internet, nuestro canal. Hay gente, quizás matrimonios, que viven perdidos en su dolor porque decidieron abortar. Mujeres que viven sumergidas en su dolor con una herida que no se puede sanar porque quizás decidieron abortar. Y dirás, Eugenio, estás hablando muy fuerte, pero es una palabra que me está persiguiendo durante semanas. Y hay gente, quizás mujeres, que no saben qué ha pasado con aquel criatura que decidieron no tener. Y la Biblia da respuesta para todo. Porque hay mujeres que no saben qué es lo que ha pasado con esa criatura. Pero dice la Biblia, dice Job, ¿quién me diese ser como un abortivo? Entonces descansaría y reposaría junto con los reyes de la tierra. He de decir que si estás sumergido en tu dolor a causa de la decisión de un aborto, Cristo es capaz de perdonar todo pecado. Y para darte una medicina que no es capaz de comprar en farmacias, si te estás preguntando dónde están los abortivos, están descansando y descansan recibidos en la gloria como reyes. Por eso digo que esto es una palabra que trae sanidad para el alma. Hay gente que vive perdidas en su dolor. Imaginaros a Abraham, el patriarca Abraham. Hermanos, Abraham, yo defiendo que Abraham era un hombre de fe. Yo defiendo que Abraham era el hombre que vivía tan cerca de Dios que le consideraba a Dios su amigo, que le contaba secretos. El hombre a quien se le dio las promesas. Abraham es el patriarca de cambio. Le cambia a Dios de su tierra. Le cambia a Dios de entre su parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. Le cambia a Dios muchas veces de lugar de residencia. Es el hombre de cambio. He intentado, hermanos, espiritualizar el capítulo 22 de Génesis y no lo he logrado. Porque yo creo, hermanos, que Abraham tenía fe suficiente para creer que él podía matar a su hijo y que Dios podía resucitarle de los muertos. Lo creo. Yo creo que Abraham creía eso. Era un hombre de fe. Él creía que Dios podía levantarle a su hijo de entre los muertos. Lo creo. Después de haberle matado. Lo creo. Después de haberle ofrecido un sacrificio. Lo creo. Pero oigan, ¿quién me dice a mí que no se perdió en su dolor los 3 días donde él estuvo pensando cómo tenía que matar a su hijo? Oigan, intentar entrar en la escena que vivió Abraham. Dios le ha sacado de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una tierra de idolatría.
Ur de los Caldeos se adora a la diosa luna Sin. En aquella región donde había un zigurat, que era como una pirámide escalonada, y en lo alto había un altar donde se sacrificaba a personas. Y se sacrificaba a personas porque la diosa luna Sin reclamaba sangre de tiempo en tiempo para luego después aceptar las ofrendas y obrar en favor de los seres humanos. Ahora bien, Dios, que es diferente a todos los dioses paganos de aquella tierra, le ha sacado de ese mundo cruel, donde hay un Dios que reclama sangre para ser adorado. Imaginaros el Dios que le ha llamado a Abraham y le ha cambiado de todo ese mundo, ahora le está pidiendo sangre humana. Imaginaros la lucha interna que tuvo Abraham. Dios me sacó de una tierra donde había un Dios que reclamaba sangre. Ahora este Dios me pide a mi hijo. Cualquiera era para que se hubiera sumergido en su dolor. Sin embargo, el hombre que se mantuvo fiel vio lo que nunca vería. Pero escúcheme bien, si Abraham tenía la esperanza, la Biblia dice, porque Abraham luchó en esperanza contra esperanza. Y en esa batalla, donde no se entiende la situación en la que estoy viviendo, donde me sumerjo y me pierdo en mi dolor, escuchen, donde años atrás Dios le había dicho, te voy a cambiar el nombre. Oigan, si Abraham había deseado muchos cambios, uno de ellos era su nombre. Porque miren qué cosa más curiosa, hermanos. Imaginaros, yo me llamo Eugenio. Imaginaros que cuando nazco, el día de mi nacimiento, 28 de enero del 86, mis padres, entre ellas mi madre, que nos está escuchando, deciden ponerme, fíjense, para que ustedes me entiendan, me ponen el nombre de Ciego y me llaman Ciego. Y ese es mi nombre. Pero yo nazco bien, yo veo. No tengo ningún problema de vista. Pero bueno, ellos han decidido ponerme así. Y claro, como uno no elige su propio nombre, entonces hay otro que se lo ponen, en este caso, los padres. Vamos a llamarle Ciego. Pero no tiene ningún problema de vista. Ahora, yo crezco y en cuestión de a los 25 años tengo un problema, un accidente y me quedo ciego. ¡Qué casualidad tan grande! Me llamaron ciego sin tener ningún problema en la vista y 25 años después he tenido un accidente y me he quedado ciego. ¿Qué es lo que pasaría de ahí en adelante? Que todo el mundo que me llamase me iba a recordar mi problema, porque ya todo el mundo me llamaba ciego antes. Y aunque ahora estoy ciego, me van a seguir llamando así, pero ya no lo hacen para dañarme, es que es mi nombre. Pero cuando me llaman, recuerdan mi situación. Ahora, Abraham significa Padre Bueno. Cuando Taré tuvo un hijo, le llamó Padre Bueno, Abraham. Pero 75 años después, Abraham seguía sin tener hijos porque su esposa era estéril. ¡Qué casualidad, hermanos! Al hombre que le llaman Padre Bueno, tiene 75 años y no tiene ni un solo hijo. Si ya es doloroso no tener familia, más doloroso es que te lo recuerden cada vez que te llaman. Porque nosotros decimos, Abraham, qué bonito suena, pero decir Padre Bueno a una persona que no tiene hijos es doloroso. Pero Dios decide cambiarle su mundo, le cambia de su tierra, le cambia de su parentela, le cambia un montón de cosas. Y el día que decidió cambiarle Dios el nombre, Abraham diría, ¡ay, qué maravilla! Cualquier nombre es bonito. Sin embargo, Dios elige un nombre y le dice, de ahora en adelante no te llamarás Abraham, Padre Bueno, te vas a llamar Abraham, Padre de multitudes. Y Abraham diría, bueno, si Dios me ha cambiado de Padre Bueno a Padre de multitudes, es porque ahora vendrán hijos. Pero pasan 5 años y Abraham sigue sin hijos. Pasan 10 años y Abraham sigue sin hijos.
Pasan 15 años y Abraham sigue sin hijos. Oigan, otro en la posición de Abraham era para que se hubiera rebelado con Dios. Era para que se hubiera sumergido en su dolor y le hubiera dicho, pero ¿qué es lo que haces conmigo? ¿Qué es lo que dices? Si ya era sufrir el llamarme padre bueno sin hijos, ¿por qué me llamas padre de multitudes si ahora tampoco tengo hijos? ¿Por qué aumentas mi dolor? Imaginaros, hermanos, la situación. Era para verse perdido en su dolor y desde ahí hubiese revelado. Pero oigan, el hombre que creyó a Dios, aún viviendo fiel en lo que no entendía, vio cumplido su sueño. Imaginaros a Habacuc, perdido en su dolor. Habacuc fue un profeta que se le ocurrió hacer una oración a Dios. Y él dijo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no me oirás? ¿Hasta cuándo daré voces y no me salvarás? Y él dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces ver molestia e injusticia todos los días delante de mí? Porque Habacuc era un hombre que vivía en medio de la ciudad y la ciudad se había corrompido. Los jueces se habían corrompido. La maldad estaba delante de él. Lo único que veía era molestia, dolor, molestia, dolor. ¿Y qué hace él? En medio de tanto dolor empieza a orar a Dios y decirle, Señor, sálvame. Y Dios le responde y le dice, te voy a salvar, Habacuc. Levanta tu mirada, he aquí que verás la salvación de Jehová. ¿Y sabes cuál fue la salvación de Jehová? Le dijo, levanta tu mirada, porque he aquí que la salvación de Jehová es esta. Ejércitos extranjeros vendrán sobre vosotros y os llevarán cautivos. ¿Quién entiende eso? Habacuc le dice, Señor, sálvame. Y Dios le dice, vale, os van a llevar a todos cautivos. Pero vamos a ver, Señor, ¿no te estoy orando para que me salves? Y Dios dice, vale, yo te envío ejércitos enemigos que os lleven cautivos. No hay quien lo entienda. ¿Quién entiende a David? Cuando tan desesperado, él exclamó y dijo, mi corazón está dolorido dentro de mí, porque terror y temor vinieron sobre mí. Terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Me apresuraría a huir al desierto, huir del viento berrascoso y de la tempestad. Quizás hay gente que me está escuchando al otro lado, que lo único que quiere es como David, huir de todo y de todos. Porque ya hasta el ruido de la ciudad le molesta. Le inquietan que la gente le hable. Está tan sumergido en su dolor, intentando comprender su situación incomprensible, que lo único que quieren es huir. Quizás hay gente que me está escuchando, que hoy era el día que quería... Oh, Raba Kama, Raba Sanda. Quizás hay gente que a causa de sumergirse en su dolor decidió quitarse la vida. Y hoy día vive atormentado con pensamientos de suicidio. Quítate la vida. ¿Para qué seguir viviendo? Si total no entiendes a Dios. Si esto no hay quien lo entienda. Quítate la vida. ¿Para qué vivir si nadie te quiere? Si estás solo, si estás sola. Si mira, hasta la Biblia lo dice. Hay un mal debajo del sol. He visto a justos a quien les acontece como si hiciesen obra de impíos. Y a impíos que les acontece como si hiciesen obra de justos. Tú eres bueno, les dice el diablo a muchos. ¿Por qué te pasan cosas malas? No merece la pena seguir viviendo y están tan sumergidos en su dolor que están empezando a abrir las puertas al enemigo y están empezando a aceptar pensamientos de suicidio y pensamientos dañinos de quitarse la vida, de hacer daño a la gente, sumergidos en su dolor, perdidos en su dolor. Pero yo vengo a traerte una medicina para el alma y decirte, es verdad que hay muchas veces
que no entendemos el por qué estamos pasando por donde estamos pasando. Pero aunque a veces no entendemos, Dios, que a veces guarda silencio y no nos lo explica, ¿por qué Dios no nos explica ciertas cosas? Porque es el joven Eliud quien le dice, Dios hace cosas maravillosas que el hombre no puede entender. La Biblia dice que los pensamientos de Dios y los nuestros hay una distancia como del cielo a la tierra. Hay ciertas cosas que aunque quisiéramos comprender, nunca jamás la comprenderíamos porque, oiga, nosotros somos hombres y Dios es Dios. Es imposible intentar meter la mente de Dios en nuestra mente, porque fundiría nuestro cerebro. Hay ciertas cosas que no entendemos porque nosotros vivimos el tiempo en el presente. Recordamos el pasado, pero no sabemos nada del futuro, pero Dios no. Dios vive en la eternidad, Él no tiene tiempos. Y Dios es tan grande, escuchen, Dios es tan grande que sabe lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá. Pero también Dios conoce lo que hubiese podido ser. O sea, Dios conoce su vida, pero también Dios conoce sus 1000 posibles vidas, para poner un ejemplo, en 1000 países diferentes. Porque la Biblia dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, si se hubiesen hecho los milagros que se hiciesen. De hecho, no vendría sobre ti tribulación. ¿Te estás dando cuenta? Dios no solamente conoce lo que es y lo que será, sino que también Dios conoce lo que hubiese podido ser. Entonces, Dios se mueve en una esfera, en una dimensión que nosotros no podemos. Por eso hay ciertas cosas que no entendemos, pero Dios no nos ha dejado vacíos. Cuando vivimos situaciones que no entendemos, para sobrellevar eso, Dios nos ha regalado algo. Dice Filipenses 4:7 y con esto termino. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te lo leo en la versión lenguaje actual. Dice, porque la paz que Dios ha dado, este mundo no la puede comprender. Dice otra versión, la paz de Dios es más grande que lo que el hombre puede llegar a entender. Dice otra versión, la paz de Dios supera a todo lo que podemos comprender. Por eso es verdad que hay ciertas cosas y situaciones que vivimos que no podemos entender, pero para sobrellevar eso, en la presencia de Dios, Dios nos regala algo que tampoco podemos entender. La paz de Dios. Es verdad que vivimos situaciones que no entendemos. En muchas ocasiones no comprendemos. Pero es que da la casualidad que para sobrellevar eso, Dios nos ha regalado una paz que tampoco es explicable. Nos ha regalado una paz que tampoco se puede comprender. Porque miren, hermanos, hay gente que pierde un ser querido. Y un ser querido es un ser visible. ¿Y qué pasa cuando pierde un ser querido una persona que está en Dios? Se acerca a la presencia de Dios, a que Dios llene ese vacío. Y esto no se puede tampoco entender. ¿De dónde nace la fuerza de que un hombre o una mujer que ha perdido un ser querido, que es un ser visible, se acerque a hallar consuelo ante un ser invisible que no ve? Porque a Dios no le vemos con ojos físicos. Entonces, ¿de dónde nace que un enlutado se acerque a la presencia de Dios a adorarle? ¿De dónde nace que una persona que no entiende la situación en la que viva no pueda dejar de amar a Dios? ¿De dónde nace que queriendo abandonar todo no puedas? Porque hay un fuego dentro de ti que no pare de arder. ¿De dónde nace que a pesar de vivir cosas que no entendemos y no comprendemos,
Todavía podamos levantar la mirada al cielo, y aunque Satanás no lo comprende y dice, pero ¿cómo este es capaz de adorarle si mira la situación en la que vive? Nadie lo entiende, es que no se puede entender, porque aunque no entendemos la situación en la que estamos viviendo, Dios nos ha dado una medicina que no podemos comprender. Es una que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos, que no nos permite alejarnos de la presencia, que tendrá la medicina de Dios, que es la paz, que aunque no comprendemos nuestra situación, tenemos que postrarnos y decirle, Señor, aunque no te entendemos, no podemos dejar de amarte. ¿Cómo es posible que gente que ha perdido seres queridos acudan? Gente que está pasando por enfermedades. Gente donde tiene a sus hijos hospitalizados. ¿De dónde nace la fuerza, por ejemplo, de nuestro hermano Pedro? Nuestro hermano moderador Pedro de Orcasitas. Él nos estaba contando el testimonio. Quizá él era para que hubiese dicho, Señor, yo estoy intentando llevar a la gente a tu presencia en el culto de oración. Y ahora mi hijo, porque un nieto es como un hijo, mi niño, el pequeño, se le llevan al hospital. Era para que él hubiese dicho, no lo entiendo, se hubiera revelado, porque hay cosas que no se entienden, pero ¿de dónde le nace la fuerza para seguir manteniéndose fiel? Para que en medio de esa situación arrodillarse y seguir adorando a Dios. ¿De dónde nacen esas fuerzas? Amados, no se puede comprender, porque la medicina que Dios da es única. Aunque vivamos cosas que no se entienden, también tenemos una paz que no se comprende. Por eso el hombre no tiene derecho de decirle a Dios qué haces. No tiene derecho de decirle a Dios qué dices. No tiene derecho para decirle a Dios, estás haciendo mal las cosas. Porque por mucho que quieras razonar con Dios, la Biblia dice, por más que el hombre razone, quedará como abismado. No puedes entender a Dios. No intentes comprender a Dios, porque lo único que te llevará es a vivir en un estado de abismo. Sumergirte tanto en tus pensamientos que te aísles de la realidad. Ay, Padre, ¿de dónde viene la fuerza? ¿De dónde nace esa fuerza? ¿No te has dado cuenta que todavía Satanás no ha acabado contigo, porque hay en ti una medicina divina? Por eso, Jesús, lo más grande que nos dejó, miren, Él dijo, Padre, ay, Rabashandaryanay Arabacoas. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en ese mismo capítulo tiene que decir, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Dios nos ha dejado algo directamente, su paz. Y la paz de Dios no es como la del mundo. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tal si mientras pongo una alabanza, usted medita en la presencia del Señor? Y es verdad que a veces no comprendemos muchas cosas. No comprendemos muchas cosas. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Les dejo con esta alabanza. Voy a buscar una alabanza
que quiero que escuchen todos. Respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu. Presten atención a las palabras de esta alabanza, por favor. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nos dijeron Oh, nadie me dijo de la espera. que todo sería bonito, pero ¿y la espera? Larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Cierra tus ojos porque el poder de Dios te va a invadir en estos momentos. Todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Padre, sanidad para el alma. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para verte llegar. No puedo más. Padre, yo oro por todos aquellos que no puedan más y reprendo todo espíritu de suicidio. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día que estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. Vas a caminar en el destino que Dios tenía para ti. Manantiales de bendiciones, Le pese a quien le pese. disfrutando las promesas que me diste. Vas a disfrutar de las promesas de Dios. Tengo fuerzas, voy adelante. Fuerzas alcanzado, Padre. No hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas. Sé fuerte, no tengo paz. Tenemos paz. Aquí está. Por eso estamos aquí. Eres fiel. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Gracias por aguantar a este servidor que lo único que quiere es hacerles bien.
Gracias. Bendiciones y hasta la semana que viene.